Bueno, somos poquitos, pero no tan poquito. Salió linda las canciones. A pesar de estar sin música, muy lindo. Vamos a seguir con Éxodo. Hoy nos toca el capítulo 37, ya nos quedan 3 capítulos nomás y lo terminamos, ya lo tenemos. También estamos cerca de fin de año, ya se nos acaba el año, así que vamos a tocar hoy. Vamos a ir buscando el capítulo 37 de Éxodo. Como el 36 es un capítulo que nos va a detallar lo que es, como bien dice el título, la construcción del tabernáculo, de lo que ya hemos visto en el capítulo 25, en el capítulo 30 de Éxodo, y acá es como que va a desarrollar esa construcción. No lo vamos a leer todo el capítulo, vamos a comenzar leyendo los primeros versículos. Éxodo 37, dice 37:1, hizo también Bezalel el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una cornisa de oro en derredor. Versículo 3. Además fundió para ella 4 anillos de oro a sus 4 esquinas, en un lado 2 anillos y en el otro lado 2 anillos. Hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro. Y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca. En estos primeros 5 versículos encontramos la construcción del arca del pacto. Recordemos que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, y el lugar santísimo era donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Recordemos, para volver en el tiempo, que el tabernáculo, este santuario, el Señor lo hizo hacer para poder tener comunión con su pueblo. Era una ordenanza de Dios, del Señor, y era un símbolo del anhelo que tenía el Señor para tener comunión con el pueblo de Israel. Entonces, aquí tenemos la construcción del arca del pacto, tal como lo había dejado instituido el Señor en el capítulo 25, que ya lo vimos. Y así se va a desarrollar todo el capítulo 37 hasta el verso 29. Vamos a ver que primero el arca del pacto, en segundo lugar del 6 al 9, no lo vamos a leer, pero ahí construyen el propiciatorio, que era la tapa, esa tapa de oro, que era para el arca del pacto. Después pasamos al lugar santo, donde vamos a tener la construcción de los muebles, la mesa de los panes de la preposición, que recordemos que esos panes se hacían de harina fina sin levadura, porque la levadura representaba el pecado. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes, y era lo que nos decía en su momento Hugo. Actualmente hoy todos somos sacerdotes, hoy tenemos entrada gratuita, podemos entrar a la presencia del Señor de una forma fácil, con una oración, comunicarnos con nuestro Dios y pedirle lo que necesitemos. Después tenemos el candelabro de oro, el cual tenía 7 lámparas. Todo esto se construyó de acuerdo a lo que fuimos leyendo, lo que dejó el mandato Dios. Ahí vemos que dice tabernáculo de Dios, ordenación y construcción. La ordenación y la construcción fue dispuesta solamente por Dios, por eso era perfecta. ¿Qué más? El altar del incienso. En ese altar el sacerdote quemaba incienso 2 veces al día y representaba la oración del justo, la cual decimos que era la oración del justo, puede mucho. Y tenemos después, en el último versículo de este capítulo, el aceite de la unción, que este fue el que Dios le ordenó a Moisés, la elaboración en el capítulo 30, que era un aceite aromático, y ese se usó para consagrar el tabernáculo, su mobiliario, y también para ungir a Aarón y a sus hijos que iban a ser consagrados al Señor. Entonces, para tener una mejor comunión con Dios, hoy yo tengo la posibilidad de entrar a su presencia. Ya no necesitamos el tabernáculo para poder entrar y hablar con el Señor, comunicarnos con Él. Él ya hizo todo, envió a su Hijo, cumplió la obra y hoy podemos comunicarnos con Dios de una manera más fácil. Ahora la pregunta es, ¿lo hacemos? Y el mensaje no es largo y se va a tratar de eso. Podemos ver en el verso 5, en el verso 4 y 5 del 37 dice, hizo también varas de madera, de acacia y las cubrió de oro. Yo veo acá, en primer lugar, que tenían un corazón dispuesto, hicieron conforme a lo que Dios le mandó, esa construcción, pero aparte de dedicar
hacer lo que el Señor les mandó, dedicaron tiempo, porque sin ese tiempo no hubieran poder construir el tabernáculo y poder llevar a cabo la tarea que el Señor les encomendó. Entonces, en primer lugar, se construyó este mobiliario del tabernáculo tal cual al mandato del Señor. Siguieron al pie de la letra sus indicaciones. Y en segundo lugar, pusieron de su parte, pusieron esfuerzo y tiempo para realizar este trabajo. Esta es la clave del mensaje, el tiempo. Porque sin ese tiempo y sin ese esfuerzo no lo hubieran podido hacer como corresponde, como lo había mandado el Señor. Entonces, en lo que es el mandato del Señor y el tiempo van de la mano. ¿Por qué? Porque si ponían de su tiempo para trabajar, pero no hacían las cosas como las había ordenado el Señor, en vano iban a trabajar. Y si sabían lo que hacía el Señor, pero no le dedicaban el tiempo, tampoco iban a llegar a ningún lado. Entonces, el saber lo que el Señor quiere y el dedicarle tiempo a lo que el Señor quiere para hacerlo, son dos cosas que van de la mano. Dios mandó hacer este mobiliario del tabernáculo de esta manera, como la vemos acá en la fotito que ya hemos visto todo prácticamente, y ellos con un corazón preparado llevaron a cabo esta tarea, con el conocimiento, haciendo lo que el Señor les pidió y poniendo tiempo. Entonces la pregunta del millón: ¿cuánto tiempo le dedico al Señor en mi vida? Para que mi vida espiritual prospere, me vaya bien, como dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar, conocer, y ahora viene el tiempo y el hacer lo que el Señor quiere, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí la bendición, la consecuencia positiva, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Entonces, para que mi vida espiritual verdaderamente prospere, yo debo, en primer lugar, seguir al pie de la letra las indicaciones del Señor, como lo hizo el pueblo, en este caso, para construir el mobiliario del tabernáculo. Y para seguir al pie sus indicaciones, yo debo conocer sus indicaciones. Y sus indicaciones no están en otro lado más que en este libro, en la Biblia, en su palabra, donde varias personas inspiradas por el Señor, porque toda la Escritura está inspirada por el Señor, dejaron consejos que el Señor tenía a cabo para nosotros. Entonces debemos conocer la palabra para poder seguir sus indicaciones. Y en segundo lugar, obviamente, primero la teoría, después la práctica, dedicar ese tiempo, dedicar ese esfuerzo para poder poner en práctica lo que el Señor quiere. Entonces yo acá hice unas pequeñas cuentitas que me la anoté porque no soy tan bueno en matemática. ¿Cuánto tiempo le dedico al Señor en mi vida? Un día tiene 24 horas. Yo destino, o un ser humano cualquiera, destina 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 3 horas para comer, pongámosle 3 comidas, 1 hora cada comida, y ahí tenemos 19 horas. Y nos quedarían 5. Y la pregunta es, ¿qué hago yo en esas 5 horas que me quedan? ¿Le dedico aunque sea una al Señor ese tiempo para orar, para leer, para meditar en su palabra? Una cuenta más complicada. El mes tiene 720 horas. Yo ocupo 240 horas durmiendo. 16 horas, pongámosle, en las reuniones al mes. 90 horas durmiendo, 160 horas trabajando y pongámosle en los quehaceres de la casa 60 horas, 2 horas por día. Total tenemos 566 horas y todavía nos sobran 154 horas. Es una pequeña introducción para que podamos entender y pensar en qué hacemos en el tiempo que nos sobra, o qué hacemos en el día. Porque ahora vamos a ir desarrollando el mensaje y vamos a poder entender que primeramente el Señor mandó a su Hijo, primeramente el Señor me dio todo y yo creí en Él. Los que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador sabemos que tenemos que seguir una vida como el Señor nos la manda. Entonces, lo que debemos parar y pensar hoy es en cuál es nuestra prioridad. Sea lo que sea, el trabajo, el estudio, muchas cosas que tenemos que hacer porque el Señor dice que hay que trabajar, que hay que estudiar, hay que hacer todas las cosas que tenemos que hacer a diario, criar a los hijos, todas las cosas hay que hacerlas. Pero primeramente tenemos que ver en nuestra prioridad, en nuestra pirámide de prioridades, quién está en primer lugar. Yo anoté acá, Dios nos dio más que unos minutos de su tiempo, haciendo la comparación con lo que dijimos al principio de las horas del día. Nos dio la vida entera de su Hijo.
¿no merecerás, aunque sea solo un poco de nuestro tiempo? Entonces, para darnos cuenta lo que necesitamos nosotros, primeramente tenemos que ver y entender que nosotros no le dedicamos mucho tiempo al Señor, como deberíamos, ¿no? El Señor merece todo, digamos. Y una vez que nos damos cuenta que no le estamos dedicando el verdadero tiempo que merece el Señor, ahí es donde se acaban las excusas del no tengo tiempo, porque es una frase bastante usada por mí y por todos nosotros. Vamos a hacer esto, no tengo tiempo. El Z me dice, vamos a cotizar, no tengo tiempo. Entonces, es una frase muy usada por nosotros. Pero llevándolo al plano espiritual, cuando nos damos cuenta verdaderamente el tiempo que tenemos que dedicar al Señor, cuando queman las papas, cuando viene algún problema, como se nos pone el ejemplo que viene el problema y nos acordamos primeramente del Señor, lo usamos como un Dios de matafuegos para apagar ese incendio, cuando si fuéramos un poquito más inteligentes, podríamos anticiparnos al problema orando, sabiendo que el problema va a venir, pero es distinto cuando le encomendamos primero ese problema que va a venir al Señor. Dedicarle poco tiempo a Dios es darle poco interés a nuestra relación con Él, anoté yo acá. Entonces, otra de las frases que encontré y que anoté, dice, las cosas que no son importantes nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. Organice y ejecute todo en torno de sus prioridades. Poner primero lo primero. Estas son frases que se pueden usar para un montón de aspectos de nuestra vida. Pero para que el Señor pueda estar primero en mi vida, ahora vamos a leer un versículo bastante conocido. Primero, les voy a leer, no lo busquen, dice en el mismo libro de Éxodo, el Señor le dijo a su pueblo, entre los 10 mandamientos, en Éxodo 23 le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, la idolatría. Todo lo que ocupe el primer lugar en mi vida que no sea el Señor, en algún momento va a pasar a ser idolatría. Y no es postrarme de este banco y decir yo adoro este banco a la Virgen María. No, lo que ocupe el primer lugar en mi vida es idolatría, porque el primer lugar en mi vida lo tiene que ocupar el Señor. Y ahora vamos a ver por qué. El Señor en primer lugar no quiere que pongamos nada delante de Él, primero que Él. El deseo del Señor, por eso le decía al pueblo que no tiene que servir a dioses ajenos, es que le adoremos a Él y lo adoremos solo a Él. Él debe ser la prioridad en nuestra vida. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas. Capítulo 10, Lucas capítulo 10. Lucas 10:38. Dice Lucas capítulo 10, verso 38. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, habla del Señor Jesús, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Verso 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Tenemos por un lado entonces a Marta y por otro lado a María. La Biblia nos dice que servir a los demás es correcto, atender a los demás es correcto, pero en este caso el Señor quería hacerle entender a Marta, el orden de prioridades, que el Señor tenía que estar en primer lugar. Le dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Ella quería atender al Señor, servirlo, atenderlo bien, que se sienta bien. Pero el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros estamos preocupados y afanados por muchas cosas? Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte. María estaba escuchando lo que el Señor le decía. Y eso es lo primero que tenemos que entender en nuestra vida, el escuchar lo que el Señor quiere.
y lo voy a referir porque lo iba a leer después, pero lo voy a referir porque pega justo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de las cosas por las que nos solemos afanar, preocupar, van a ser añadidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos demostrar que amamos verdaderamente a Dios, a esa persona que nos amó primero y envió a su Hijo a morir por nosotros? ¿Y cómo le demostramos al Señor que le amamos poniéndolo en primer lugar? Vamos a 1 Juan. Primera Juan, vamos a ir al capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2, yo antes les voy a leer, dice Primera Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y ahora, 1 Juan, capítulo 2, verso 4, dice, el que dice, 1 Juan 2:4, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Muy duro, quizá muy complicado a veces, pero el Señor, como le quería enseñar el orden de prioridades, en este caso, porque una de las hermanas se preocupaba por servir cuando tenía que escuchar, a veces nosotros nos preocupamos por hacer tal cosa cuando primero debemos poner al Señor en nuestra vida, y el resto de las cosas van a venir y van a haber preocupaciones, pero las ocupaciones van a venir por la oración. Es decir, yo me puedo preocupar y me tengo que preocupar, pero me debo ocupar primero orando. Entonces, esta es la respuesta de cómo puedo demostrar que amo verdaderamente a Dios y que quiero seguirle y que quiero hacer las cosas como Él manda. Lo dice 1 Juan, lo leímos recién. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces, guardar su palabra, conocerla, ponerla en práctica, dedicarle tiempo para poder tener éxito en mi vida. Volvemos a Lucas, ahora el capítulo 9. Lucas 9. Versículo 57. Dice Lucas 9, 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Verso 61, entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es un ejemplo de unas personas cuyas prioridades estaban cambiadas, estaban distorsionadas. Y de hecho, en este caso, rechazaron la oferta del Señor de convertirse en sus discípulos, en sus seguidores. Para algunos quizá era más importante su comodidad física, su prosperidad. Para otros hacerse cargo de asuntos familiares, que no está mal. Ninguna de estas excusas estaba mal. Pero el Señor estaba enseñándoles una lección importante, que era que no lo tenían a Él en primer lugar. Porque yo debo ocuparme de mi familia, yo debo ocuparme de trabajar para darle de comer a mi familia, pero si Dios está en primer lugar, el resto de las cosas van a ser añadidas, y ahora vamos a ir a ese versículo en Mateo. Entonces, con frecuencia para nosotros es difícil escoger entre, por así decirlo, poner en primer lugar a Dios
o a nuestras cosas materiales, nuestras preocupaciones, enfermedades, nuestra familia, que se enferme algún nene, es complicado. Entonces, el Señor también dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mis discípulos. Y en este caso el Señor no quiso decir que tenemos que odiar a nuestro padre, odiar a nuestros hijos, dejarlos de lado para seguirlo a Él. No. Se está refiriendo al orden de prioridades, a poner en primer lugar al Señor. Esto es algo repetitivo porque es a lo que se basa el mensaje. Si yo le quiero dedicar mi tiempo a Dios, debo ponerlo en primer lugar. Para eso es que el Señor murió por mí, para que me vaya bien debo hacer eso. Y a veces es complicado ponerlo en práctica. Primero dijimos poner en primer lugar a Dios y en segundo lugar desarrollar un carácter justo según Dios. Más buscar primeramente el reino de Dios, en primer lugar, desarrollar un carácter justo según Dios y su justicia. Dice el texto Mateo 6:33. Desarrollar un carácter justo según Dios, justo viene de justicia. Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, que no va a tener por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Entonces, la palabra, en este caso del carácter justo, la pregunta es, ¿yo hago mi voluntad o la voluntad de Dios? Cuando tocamos el tema de las decisiones en nuestra vida, ¿qué es lo que usualmente tiene la prioridad? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, pero hay veces que también dice que los tiempos de Dios son perfectos y hay veces que cuesta aguantar los tiempos de Dios porque quiero esto ya y no, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Dice Romanos, no lo busquen, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces la clave está en poner en primer lugar a Dios. Hoy todo se distorsiona porque todos se conforman a este mundo, todos toman la forma de este mundo. Entonces nos dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, no toméis la forma de este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, poner en primer lugar a Dios para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Él, que es agradable y es perfecta. Todo lo que es del Señor y viene del Señor es perfecto, lo vimos ahí. Él ordenó y se hizo tal cual el Señor dijo, enfocándonos en este capítulo, porque el pueblo de Israel tuvo muchos tropiezos, muchísimos, y también se inclinaron ante dioses ajenos y muchas cosas que leímos al principio. Entonces, ser guiados por la voluntad de Dios es poder empezar a copiar, ser pequeños cristos del carácter del Señor. Convertirnos en seres semejantes a Dios. Y estamos en Lucas, vamos a ir a Mateo 6:33, si no me equivoco, sí. Vamos a quedarnos ahí. Mateo 6:33. Yo les voy a ir leyendo, dice Lucas 22:42, cuando el Señor estaba en Getsemaní, dice que Él dijo, para conectar, dice, cuando llegó a aquel lugar, les dijo a sus discípulos, orad para que no entréis en tentación. Y Él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En este momento en el que el Señor estaba pasando una prueba con un dolor físico, tormento mental, muchas cosas que antes de ir a la cruz, el Señor dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, es la voluntad del Señor la que tiene que ser la prioridad en mi vida. Yo tengo que buscar la voluntad del Señor porque es perfecta. Si yo voy en contra de la voluntad de Dios y busco mi propia voluntad, en algún momento voy a chocar contra, como le dijo el Señor a Saulo en su momento, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, que todos sabemos que de perseguir a la iglesia pasó a ser perseguido por la iglesia en su conversión. Entonces, desarrollar un carácter justo según el Señor es vencer nuestra naturaleza egoísta, es quitar nuestro orgullo de hacer las cosas yo puedo.
y reemplazarla con el carácter de Dios. Que el Señor nos dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque cuando yo soy débil, el Señor se hace fuerte. Cuando yo soy débil, yo soy débil, yo no puedo. Yo tengo que estar en total dependencia de Dios. Y esto se hace, estar en total dependencia de Dios se basa en buscar primeramente al Señor y su justicia, que es hacer las cosas bien. Entonces, finalizando ya el mensaje, nos dice Mateo 6:33, viene hablando del afán y la ansiedad. Dice el verso 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y acá el versículo, mas buscad primeramente el reino de Dios, pero no queda solo ahí, dice, y su justicia, primero Dios, segundo desarrollar un carácter justo según Dios, y todas estas cosas por las que estamos afanados, por las que estamos preocupados, os serán añadidas. Tanto saber lo que el Señor estableció para mi vida en su palabra, como ponerlo en práctica van obviamente de la mano. Yo necesito dedicarle tiempo al Señor y volvemos al primer punto donde arrancamos el mensaje. Así como Él ordenó la construcción del tabernáculo para que el pueblo pueda tener comunión con Él, Él ordenó todo de un principio para que yo pueda tener comunión con Él. Y hoy, para tener comunión, una verdadera comunión íntima, esta común unión con el Señor, yo debo dedicarle tiempo. Debo conocer al Señor y para conocerlo debo dedicarle tiempo. Debo poner en práctica lo que el Señor nos dice, debo predicar, debo orar y para eso debo dedicarle tiempo. Y vamos a leer el anteúltimo versículo, vamos a Primera Reyes, último ejemplo. Primera Reyes, capítulo 3. Primera Reyes, capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer del verso 3, Primera Reyes 3:3, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Versículo 5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sus sueños y le dijo Dios a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Verso 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Versículo 7, ahora pues Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y el versículo 10 dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. El Señor le pregunta a Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Pedime lo que sea. Salomón podría haber pedido la mano de sus enemigos, podría haber pedido salud, podría haber pedido riquezas, que se le fueron añadidas, pero pidió sabiduría para poder conducir este pueblo, para poder gobernarlo. Y la pregunta clave es, si el Señor nos pregunta a nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué le responderíamos? Salud, que no se me enfermen los nenes, riqueza, libertad financiera, como llaman ahora, tantas cosas que le podríamos pedir. Yo no sé si le hubiese pedido sabiduría, sinceramente. Pero ahora, si damos vuelta a la tortilla, si nosotros vamos al Señor y le preguntamos, Señor, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Estaríamos dispuestos a responder lo que Él nos pida? Y si Él solamente quiere tiempo, un poquito de nuestro tiempo para poder hacer lo que Él nos pide, porque si nosotros le dedicamos tiempo a Él, vamos a tener comunión con Él y viene todo de la mano, la comunión y el hacer las cosas bien y obedecer su palabra, pero todo arranca del tiempo. Entonces, si nosotros le preguntamos al Señor, ¿qué querés que yo te dé? Pensemos si estaríamos dispuestos a hacer lo que Él nos pida. Y ahora sí, para terminar, no lo busquen, la frase o
la nota del mensaje que anoté acá para finalizar es: dediquémosle tiempo antes que se acabe el tiempo. Si todavía no creíste en el Señor, la Biblia nos dice que hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No sabés qué te puede pasar cuando salís de acá. Y si hoy te morís, ¿dónde te vas? Si ya creímos en el Señor, vamos a leer lo que nos dice 1 Juan 2:28. Dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, cuando Él venga a buscar a su iglesia, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿No sería nada lindo que hoy venga el Señor y cualquiera de los que ya creímos nos alejemos de Él avergonzados porque no le dedicamos tiempo, porque no seguimos esa ordenación que Él puso en nuestra vida, en la palabra, porque no seguimos al pie de la letra sus estatutos? Y si no seguimos al pie de la letra lo que Él nos dice, nos va a ir mal, las consecuencias van a ser malas, y ese día, como se dice en la Biblia, vamos a ser salvos como por fuego. Ese día no vamos a querer ni mirarlo a los ojos, porque vamos a decir: si te hubiera dedicado un poco de tiempo, hoy podría tener frutos, hoy podría haberte traído frutos. Entonces, dediquémosle tiempo antes que se acabe el tiempo. El Señor está a las puertas. Entonces la pregunta es, como dice Mateo 6:33, como donde desarrollamos el mensaje: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dediquémosle tiempo al Señor para poder tener una verdadera comunión con Él, y que esa verdadera comunión nos haga llevarle frutos. Y cuando Él venga, nos pueda decir: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Espero que se haya entendido. Mauri, vas a terminar con una oración. Gracias. Bueno, muy lindo mensaje. Ha llegado a su final la reunión, pero me quedé con algo que creo que es la primera vez que lo escucho. Luciano dijo: tenemos a Dios, tenemos al Señor como nuestro matafuego. Es un Dios de matafuego. Ahora, ¿qué pasa con el matafuego si no le prestamos atención? Si no lo controlamos, si no lo miramos de vez en cuando. Les voy a contar una anécdota. Esta mañana voy a hacer la verificación técnica de la camioneta. Y yo iba tranquilo, iba confiado, porque en febrero había hecho todo nuevo. Amortiguadores, tren delantero, bujes de cremallera, etcétera, etcétera. Entonces entro, te suben a una rampa, empiezan a probar frenos delanteros, freno trasero, y yo le decía al mecánico: ¿y cómo va? No, va re bien. Dice: torné la dirección para allá, torné para acá. Y yo, canchero, le decía: ¿y cómo están las medias? No, está todo bien. Pasá el eje trasero, frená, prendé las luces, todo. ¿Y cómo va? No, está todo bien. Y en eso escucho una dulce voz que me dice: ¿me pasás el matafuego? Digo: ¿qué? Sí, el matafuego. Y el matafuego estaba vencido. ¿Sí? Entonces, no me aprobaron la verificación técnica. O sea, me hicieron una observación, tengo que pasar con el matafuego cargado, me la van a aprobar y pegamos la oblea y se terminó. Pero, ¿qué nos enseña esto? Lo que decía recién Luciano. Tenemos un Dios de matafuego, pero a veces no le prestamos atención, no lo controlamos, no lo miramos cada tanto, no lo tenemos en un buen lugar, accesible, a mano, ¿sí? Entonces vamos por la vida creyendo que haciendo buenas obras, cambiando otras cosas o haciendo otras cosas. Yo me pensaba que porque había cambiado amortiguadores, buje, que esto, que lo otro, ya estaba aprobado. No. Moraleja, ¿qué nos enseña esto? Que podemos ir por la vida haciendo un montón de obras. Pero si el matafuego que necesitamos en los momentos difíciles no lo tenemos cargado, no lo tenemos controlado, no lo tenemos a mano, nunca vamos a estar aprobados. Nunca nos van a dar el sellito de aprobación. Vamos a terminar con una oración.
Amado Padre, te damos muchas gracias por el mensaje en esta noche, por tu palabra explicada aquí. Gracias, Señor, por las palabras que pusiste en Luciano. Gracias por hacernos llegar tu palabra. Te pedimos que podamos poder ponerla en práctica, Señor, que nos sirvan como lección de vida, buscarte, dedicarte más tiempo. Los números que explicaba Luciano, Señor, son desalentadores, sabiendo todas las horas que nos ocupa el sistema y las pocas horas que nos quedan para ti. Señor, en esta noche te pedimos que al terminar de compartir los alimentos, que podamos retirarnos a nuestros lugares, tranquilos, sanos, salvos, que tú nos cuides. Como también queremos pedirte por los alimentos, por el refrigerio que vamos a compartir ahora en este momento. Todo lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.